por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Las palabras hoy escritas en la prensa mundial nos hablan de la noticia más importante en este fin de semana que comienza en Ginebra. Recordemos que hay dos sedes de Naciones Unidas. La sede de Nueva York, donde está el Consejo de Seguridad y donde se reúnen cada septiembre todos los países del mundo. Pero hay una sede política, estratégica y sobre todo técnica, que es Ginebra, en Naciones Unidas, donde también se fundó originalmente la Sociedad de las Naciones en 1919, y ahí está el Palacio de las Naciones Unidas original, donde siguen funcionando la Organización Internacional del Trabajo, ahí está la Organización Mundial de Comercio, la Unión de Telecomunicaciones y muchos organismos internacionales, pero es la sede de la gran política internacional, a diferencia de Nueva York, donde estaban fundamentalmente los jefes de Estado y de Gobierno. En Ginebra se negocia. Por eso, cuando Venezuela afirmó en Naciones Unidas que tenía derecho al territorio del Esequibo, y en la lucha con los británicos, y celebramos el acuerdo que se llama de Ginebra, que estamos cumpliendo 60 años, y donde Venezuela ha establecido que es el único marco jurídico y político para discutir el tema del Esequibo. Son 160.000 kilómetros cuadrados, cabe Margarita 100 veces en ese territorio que Guyana nos quiere arrebatar, y donde el último comunicado de la Cancillería está en que negociemos pacífica, amistosamente, en beneficio de los dos países, y no como hizo Guyana de llevarnos a la Corte Internacional de Justicia para judicializar un tema que, de acuerdo al Acuerdo de Ginebra, con Estados en ese momento de Guyana, que no era independiente, pero sí Londres, que tenía plena soberanía, y después heredó Guyana el compromiso, y así lo firmó en Ginebra, de discutir amigablemente y por la vía diplomática, es lo que estamos buscando, el Acuerdo de Ginebra. Pero es que Ginebra, como Centro Mundial de Negociaciones, hoy y mañana, y por eso la prensa le ha dado tanta importancia, está discutiendo el tema de Irán. Irán es un país importantísimo en el mundo árabe, no es sunita como Arabia Saudita, sino chiita en el mundo islámico, pero con un gran potencial militar. Saddam Hussein, de 8 años, y tiene desarrollos nucleares que no son originarios de Irán, sino cuando el Shah de Persia, Reza Pahlavi, trajo de Francia tecnología nuclear. Los iraníes, con la revolución, implementaron el proyecto nuclear y ahora van hacia lo que dicen los Estados Unidos y algunos miembros de Occidente, el control de la energía atómica. En un reactor nuclear yo pongo uranio, y el uranio, al enriquecerse, puede convertirse inmediatamente para electricidad no necesaria y necesaria, pero enriqueciéndolo hasta 5 grados. Más de 6 grados ya es peligroso, y cuando es 20, como lo tiene Irán, puede llegar a 60 o 70 con armas atómicas. Por eso Estados Unidos dice, yo permitiría que ustedes tengan uranio, pero hasta un cierto nivel, porque si no sobrepasarían la posibilidad de lo que llaman la masa crítica, como la vimos en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Y ante ese peligro, pues Israel tiene su arma atómica también, como la tiene Corea del Norte, Pakistán y la India, pero hay los 5 potencias que tienen el arma nuclear, que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra, 2 países occidentales, pero está la Unión Soviética antigua, que tenía todos los desarrollos nucleares, y heredó Rusia, y China, que ha avanzado también en el arma nuclear. En América Latina tienen desarrollos nucleares Brasil y Argentina muy avanzados. Venezuela tuvo su reactor nuclear cuando Fernández Morán, que había trabajado con Oppenheimer en los Estados Unidos con el desarrollo pacífico en la energía nuclear, convenció a Pérez Jiménez, y Pérez Jiménez compró el primer reactor nuclear en América Latina junto con Perón. Pero en Buenos Aires tenemos reactores de 1000 megavatios para electricidad y para la industria de uso pacífico, y el de Venezuela se quedó en 3 megavatios. Nunca hicimos ningún desarrollo nuclear, teniendo tanto uranio, sobre todo ahí en Cojedes o en el Táchira o en Mérida, hay grandes reservas de uranio que podríamos no solamente comercializar, sino también explorar y sobre todo venderlo, no para usos militares, sino para usos civiles. Por eso Irán y Estados Unidos se reunieron, como decíamos, en Ginebra, para una tercera ronda de negocios con el objetivo de salir de la situación actual, pero tampoco en paz. En palabras de Irán, bajo la amenaza de un ataque estadounidense, y con el ejemplo que han dado con Venezuela, porque si se llevaron a un presidente, como se lo llevaron de la manera que se lo llevaron, que algunos dicen que fue un cisne, no fue un cisne negro, porque un cisne negro es cuando ocurre algo que nadie pensaba que ocurría, como fue el caso de las Torres Gemelas en Nueva York, y eso lo describe en un hermoso libro, El Cisne Negro, lo describe Taleb, Nicolás Taleb, que es un escritor libanés, sino que la profesora Gücker de Estados Unidos dice que algunas veces vemos que las cosas van a pasar y no hacemos nada por detenerla. Irán sabe, y ese es un horizonte, un rinoceronte gris, que Estados Unidos también, no solamente es de Irán y Estados Unidos, sino regional, porque los misiles iraníes irán contra Israel, socio de Estados Unidos, y la respuesta de Estados Unidos haría que China y Rusia posiblemente puedan intervenir. Pero veamos la información como la transmite la prensa internacional. Tercera ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Suiza. Las 2 delegaciones arribaron a media mañana a la residencia del embajador de Omán, país mediador, cerca de Ginebra.
Washington quiere un acuerdo que garantice, entre otras cosas, que Irán no se dote de armas atómicas, un temor de las potencias occidentales desde hace tiempo. Por su parte, Irán insistió el miércoles en que la República Islámica no está buscando un arma nuclear, como la acusa el presidente estadounidense Donald Trump. Él ha dicho que Irán debe declarar que no tendremos armas nucleares. Nuestro líder supremo ya ha afirmado que no tendremos armas nucleares en absoluto. Otro tema en discordia es el programa balístico iraní. Washington quiere tratar esa cuestión y también el respaldo de Teherán a grupos armados hostiles a Israel. Pero el gobierno iraní subrayó el miércoles que las conversaciones se centran en la cuestión nuclear y en el levantamiento de las sanciones que pesan sobre su país. Ambas partes han asegurado que privilegian la diplomacia, pero al mismo tiempo Trump envió al Golfo un dispositivo militar masivo e Irán prometió reaccionar con fuerza en caso de ataque. El Papa León XIV, viajero también como el Papa Francisco, va a viajar y especialmente a España para inaugurar la torre más alta de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. Después de visitar 4 países africanos y Mónaco y naturalmente extender las giras hacia África, hacia el Medio Oriente. Incluso ha dicho que vendrá a América Latina, siendo él de origen, sobre todo de trabajo, en Buenos Aires y en Perú, y siendo obispo en Ecuador y Perú, y además de origen norteamericano. Es un papa extraordinario, era necesario, era un rinoceronte gris, como decíamos, porque se sabía que venía un papa progresista después del papa que teníamos, Francisco, que Francisco sí fue un cisne negro, porque nadie pensaba que un latinoamericano por primera vez en la historia llegase a Roma, al papado, e hiciese una gran labor como la hizo Francisco hacia los pobres, hacia el tercer mundo. Esta visita le han dado muchísima cobertura en España y hay mucho interés. Las juventudes, sobre todo, que ahora están buscando en la iglesia, en el cristianismo y en las religiones en general, una búsqueda de algo que les oriente el camino, porque hoy con las tecnologías de la inteligencia artificial estamos perdiendo esa juventud fijada solamente en la apariencia y no en el ser verdadero de las cosas. El Papa recuerda precisamente que esa tecnología tiene que ser para el uso y para el desarrollo del ser humano y no para anular al ser humano e inclusive conducir al suicidio. Por eso las legislaciones como la española, y la primera fue la coreana, prohíbe a los niños mayores de 14 años o menores de 14 años utilizar las redes por el peligro que pueda haber. No tienen suficiente criterio y están muchas veces los padres descuidándose, dándole los teléfonos, los smartphones y negándole ese contacto directo que en la escuela es fundamental. Pero el Papa va a tratar el tema de la inteligencia artificial, del medio ambiente y la paz, Ucrania, Rusia, la situación de Palestina e Israel y naturalmente previendo que Irán y los Estados Unidos. El Papa León XIV viajará del 6 al 12 de junio a España, donde visitará Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Según anunció el miércoles el Vaticano, el pontífice visitará primero la capital, Madrid, y luego Barcelona para inaugurar la nueva y más alta torre de la Basílica de la Sagrada Familia. La visita coincide con el centenario de la muerte del arquitecto que creó la basílica, Antoni Gaudí. El artista catalán fue declarado venerable por el Vaticano en 2025, la primera etapa en la vía de la santificación. Tras su paso por Barcelona, León XIV tiene previsto viajar a las Islas Canarias. Este archipiélago español, situado frente a las costas del África Occidental, es un punto clave de la ruta migratoria hacia Europa, una cuestión que preocupa mucho al Papa, igual que a su predecesor argentino Francisco. La última visita de un papa a España se remonta a agosto de 2011, cuando Benedicto XVI viajó a Madrid para las Jornadas Mundiales de la Juventud. Este será el 4º viaje al extranjero del papa estadounidense desde su elección en mayo de 2025. El Vaticano anunció también el miércoles una visita de un día del papa a Mónaco el 28 de marzo, y un viaje a África del 13 al 23 de abril que lo llevará a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Un amigo diplomático de la Embajada de Italia en Caracas me regaló este libro, que es una historia de todos los papas. Quien quiera saber y estudiar el papado, la historia, la trascendencia, hasta el Papa Francisco. Por lo tanto, en ese caso es interesante lo que ha pasado con la situación de que el papado es una tradición de ahora, es una república, un estado, perdón, monárquico, pero a la vez una iglesia. Es la única iglesia que tiene su república, su estado, en el sentido de las monarquías absolutas, donde los cardenales son los que eligen.
pero además con una influencia universal porque es una religión extendida en todo el mundo. Y en el libro es la historia dei pontifici dall'origine alla elezione di Francesco, il Papa della Speranza. Es un libro en italiano del autor de bestseller La Santa Ecclesia y un escritor que ha publicado 500.000 libros sobre el Vaticano. Así que si quieren leer sobre el papado y los papados y sobre todos los papas, búsquense el libro de Claudio Rendina, Il Papio, es decir, los papas. Y pasamos a otras noticias porque el nuevo presidente interino de Perú, es un desastre lo que pasa en Perú. 10 años de gobierno, 8 presidentes y el último dentro de una situación escandalosa. Eso desdice de la política latinoamericana y de la presidencia. Por eso, y lo vimos el sábado en una charla que dábamos en la universidad en Valencia, en el Colegio de Abogados, algunos alumnos planteaban por qué no cambiar del modelo presidencialista que tenemos en América Latina, donde los presidentes quieren quedarse eternamente en el poder o cometen muchos errores, a un sistema parlamentario como en Europa. Ojalá que implementáramos y estudiáramos en el derecho constitucional esa alternativa de la posibilidad de que los presidentes pasen a un papel secundario y sean los congresos los que dirijan, como es en Francia, donde se elige un presidente de la República, pero un parlamento, y es el parlamento el que elige al primer ministro. Son temas de discusión, y en el caso del Perú, el nuevo presidente que lo vimos, José María Balcázar, nombró a la economista Denise Miralles como primera ministra de un gabinete de derecha, pese a que días atrás aseguró que designaría en ese cargo a un ex candidato presidencial, Hernando de Soto. Yo conocí a Hernando de Soto, es un diplomático de larga carrera, pero en un gobierno tan complicado donde el presidente va a estar apenas unos meses porque hay elecciones generales, eso desdice de la democracia latinoamericana. Hay que seguir el modelo europeo de democracias sólidas. Desde 1945, todos los países europeos son democráticos, con derechos humanos, con desarrollo y con crecimiento, incluyendo Noruega, que nos da un ejemplo, que es un país petrolero y el petróleo llega totalmente al pueblo. Por eso aplaudíamos la reforma de la ley de hidrocarburos, porque es un poco como el modelo noruego, o más como el de Kuwait y Qatar, donde la empresa, por supuesto que el petróleo es del Estado, pero las compañías están abiertas al capital extranjero y tienen seguridad jurídica. Vamos por buen camino. Pero veamos las noticias del Perú. El nuevo presidente interino de Perú, el izquierdista José María Balcázar, nombró el martes como su nueva primera ministra a la economista de derecha Denise Miralles. Miralles, de 49 años, fue ministra de Economía del destituido expresidente José Gerí, antecesor de Balcázar. Junto a ella, otros 6 ministros del anterior gobierno fueron ratificados en sus puestos, entre ellos el canciller Hugo de Sela. El nombramiento de Miralles causó sorpresa, ya que unas horas antes el economista liberal Hernando de Soto, ex candidato presidencial, había asegurado que asumiría como primer ministro. El gobierno explicó que de Soto presentó un ambicioso plan de gobierno, pero que no fue posible alcanzar los consensos necesarios para materializarlos por lo breve y transitorio del actual mandato presidencial. La presidencia indicó que su prioridad es la gobernabilidad y la conducción transparente del proceso hacia las elecciones del próximo 12 de abril. Balcázar debe gobernar hasta finales de julio, cuando será reemplazado por quien sea elegido en las urnas. Las mujeres hoy en día están tomando posiciones muy importantes en todas las ramas de la industria, del desarrollo de la economía. Vamos a hablar con una líder venezolana vinculada mucho al campo y sobre todo a la agricultura, y seguir con este desarrollo que no solamente el petróleo nos dé riqueza, sino también la agricultura y la ganadería. Con ella hablaremos más adelante.